lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por... Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a este tu programa Luz y Sal. Bueno, aquí estamos como siempre al pie del cañón. Y hoy traigo una palabra que hemos titulado Paralizados por el temor. Así que bienvenidos, ponte cómodo. Y hoy quiero hacerlo diferente. Hoy voy a empezar con un versículo para que tengamos una idea de por qué les estoy hablando de paralizados por el temor. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es que el temor humano es una emoción natural. Todos en algún momento hemos sentido temor. Hemos sentido miedo a la enfermedad, hemos sentido miedo al futuro, a los retos, a ser rechazados, inclusive hasta la muerte. Sin embargo, el temor no debe ser algo que domine nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro corazón. ¿Sabías que la Biblia muestra o habla este término de no temas 365 veces? O sea, una vez por año. Las palabras, Dios sabe que nosotros vamos a sentir temor, pero la palabra nos da esa fortaleza de confiar en el Señor. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo, conquistar un sueño, alcanzar una meta, pero de repente llega el temor y plum, como un huracán, arrasa con todo y quedas en ascuas? ¿Sabes qué suele suceder con eso? Cuando dejamos que el temor nos invada, terminamos paralizados. Así que, de hecho, esa es la palabra del día de hoy, paralizados por el temor. Esto le pasó al pueblo de Israel. Ellos tenían todo para llegar a la tierra prometida. Dios le habla a Moisés y le dice, coge cada uno de los príncipes de cada región, 2 en total, de cada tribu, y vas a enviarlos a que investiguen. Así que Moisés llama a cada uno y dice, bueno muchachos, la función es esta, ustedes se van, me van a averiguar, van a mirar todo, cómo es esta tierra, quién vive allá, qué se cultiva, qué se hace, cómo son los terrenos, si son áridos, si llueve, si no llueve, en fin. Tráiganme un dato específico de todo lo que ustedes vean allá. Así que se fueron estos 12 hombres, fueron allá, estuvieron un tiempo, regresaron, hablaban de los frutos, inclusive entre varios traían un racimo de uvas. Yo me imagino que eran unas uvas gigantes, grandísimas. Así que cuando llegaron allá les dicen, no, pues hay que ir a conquistar esa tierra. Levantemos la gente, pongámonos en las pilas, porque vamos a conquistar esa tierra prometida. Pero de repente, 10 de los 12 dicen, no, ¿cómo se les ocurre? Solamente 2, Josué y Caleb, dijeron, vamos para allá. Pero los otros 10 se llenaron de temor. Déjame llevarte a la palabra para que veas lo que estos hombres dijeron. Aquí en Números capítulo 13, del versículo 31 al 33, la palabra dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que ellos habían reconocido, diciendo, la tierra por donde nosotros pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Esto es precisamente lo que el temor hace con nosotros. Así como el pueblo de Israel se sintió como langostas delante de ellos, a veces nosotros frente a la adversidad nos sentimos como esas langostas. Así nos vemos.
Es increíble lo que el temor puede hacer en el ser humano. Ahora, si tú vas al capítulo 14, vas a leer todo lo que este pueblo hizo. Se asustaron, se llenaron de temor y decían, ¿para qué nos sacaron de donde estábamos? Nos hubiéramos quedado aquí, nos van a traer a morir, no queremos morir. Y se llenaron de pánico, de temor. Y mira, a través de esta enseñanza hay varias cosas que yo quisiera mostrarles a cada uno de ustedes. De que entendamos cómo el temor nos paraliza y nos evita avanzar. Una de las cosas que el temor hace es volvernos conformistas. Pues este pueblo de Israel prefirió volver a Egipto a comer sopa de cebolla, a vivir como esclavos, que gozar de la libertad que Dios les había dado. Ya el Señor les había mostrado, había caminado con ellos. Ellos habían visto el poder de Dios, pero fue más fuerte el temor y se cegaron. Ese temor que ellos sintieron, se cegaron, quedaron cegados, no pudieron ver lo que el Señor quería. Hoy quisiera preguntarte, tú que me estás viendo a través de este video, ¿qué es lo que te detiene a conquistar tu sueño? ¿Ya oraste? ¿Ayunaste? ¿Le pediste al Señor? Ya el Señor te conquistó, pero aún así sientes temor. Sientes que no quieres avanzar. Y inclusive dices ese viejo versículo callejero que dice, es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Algo callejero muy conformista, pero yo lo he escuchado tanto a diario. A veces no queremos salir de esa zona de confort. Nos quedamos como ahí estancados. Es hora de despertarnos. Lo segundo, el temor nos lleva a actuar de una manera incorrecta y por supuesto que esto trae consecuencias. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Ellos se rebelaron. Ellos se llenaron de temor. ¿Y sabe qué pasó con ellos? No lograron conquistar esa tierra donde decía la palabra que iba a fluir leche y miel. Ellos perecieron en el desierto. Esa generación no logró conquistar la tierra. De esa generación solamente Josué y Caleb, porque eran los únicos que le habían creído a Dios, que sabían lo que iba a suceder si salían a conquistar. Los otros murieron en el desierto. Todos perecieron en el desierto. Solamente dos quisieron lanzarse a la conquista. Yo te pregunto, ¿qué es lo que sucede con el temor? ¿Qué es lo que el temor nos hace sentir? ¿Acaso nos hace sentir como langostas? ¿Acaso te dice no vas a poder? Eso está muy difícil. No estás preparado para ello. No te metas en problemas, deje así. Después no diga que no se lo advertí, vas a fracasar. Todo eso es lo que el temor nos hace. Ahora, yo no estoy diciendo que no nos preparemos para algo, ¿verdad? Hay que estudiar, hay que prepararnos. Si queremos un negocio, hay que hacer un estudio de mercadeo. O sea, hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Pero si ya tú oraste y ya tú sientes que el Señor te habló, entonces, ¿por qué sientes ese temor? Y es aquí donde yo le digo, ¿sabes cómo vencemos el temor? Cuando tú pones tu fe y tu confianza en Dios. ¿Qué es lo primero que hacemos? Traemos delante de Dios nuestros planes, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos. Oramos al Señor, confiamos en el Señor y esperamos que el Señor nos conteste, ¿verdad? Recuerda que todo lo que viene de Dios trae paz. Y tú vas a saber, porque vas a saber que el Señor te ha hablado y te ha dado esa paz. El problema es que cuando nosotros nos llenamos de miedo, pues nos terminamos muriendo en el desierto, hablando así de una manera descriptiva como le pasó al pueblo de Israel. Nos quedamos de pronto con el yo que hubiese hecho, o qué hubiese pasado, o si yo hubiera dicho, o si yo hubiese hablado. Mira, hace más o menos unos 43 años, yo vivo viviendo en Estados Unidos 43 años, pero hace más o menos, yo diría, después de vivir unos 32 años aquí en Estados Unidos, un día
un diciembre fuimos de vacaciones con mi esposa, mis hijos. Fuimos a pasar vacaciones a Colombia. Y me gustó. Dije, ¿sabes qué? Me voy a venir a vivir a Colombia. ¿Qué tal será vivir en Colombia? Y nos vinimos para Estados Unidos. Yo le dije a mi esposa, y mi esposa pensaba que yo estaba bromeando. Pues claro, ella decía, no, pues Julián lleva aquí desde que tenía 15 años. Cuando ella vio que yo empecé a hablar y a buscar y así hay que hacer esto, ella se dio cuenta que era verdad y se emocionó porque imagínate, toda la familia de mi esposa en Colombia dice, no, volver a Colombia, qué chévere. Cuando se lo comenté a muchos amigos, muchos decían, usted está loco, hermano, usted se formó acá, usted está acá desde que tenía 15 años, Colombia es chévere de paseo, usted no se va a bañar, allá las cosas no le van a salir. Y uno que otro me dijo, ¿sabe qué, hermano? Eso es de valiente lo que usted está haciendo, admiro lo que usted está haciendo. Así que lloré, me acerqué a Dios. En ese tiempo te tengo que admitir, yo no conocía a Dios como lo conozco ahora. No sabía o no tenía una relación con Dios como la tengo hoy en día. Pero a mi modo, porque según mi modo era, yo buscaba a Dios cuando lo necesitaba y yo sentí paz. Me fui para Colombia, nos fuimos para Colombia, cogimos nuestros corotos y nos fuimos a Colombia. Duramos año y medio, algunas cosas no se dieron, quizás yo no me amañé. Mi esposa estaba, pues mejor dicho, como pez en el agua porque estaba toda su familia allá, su hermana, su tía, todo el mundo. Así que nos devolvimos. Y alguien podría decirme, Julián, se lo dije, se lo advertí, ¿para qué se fue? Pero yo entendí que si yo no me hubiera ido, o si no nos hubiéramos ido, hubiésemos estado preguntando qué hubiese pasado si hubiera tratado. Yo no permití que el temor me invadiera. ¿Sabes que de los fracasos, de los errores también se aprende? Ahora, hay otra cosa mucho mejor que eso. Ahora que conozco del Señor, entendí que yo tenía que haber ido a Colombia. El Señor te necesitaba trabajar unas cosas conmigo que ahora me doy cuenta, porque Dios hace esto muchas veces. Dios nos saca de nuestra zona de confort para poder trabajar con nosotros. Y eso lo entendí. Entonces no fue en vano. No permití que el temor me invadiese. Hoy te digo, ¿acaso estás a punto de hacer algo y tienes o sientes temor de hacerlo? ¿Acaso has recibido una mala noticia y sientes mucho temor? ¿El temor te ha invadido? ¿Acaso las situaciones en tu trabajo están complicadas y estás lleno de temor porque piensas que te van a despedir? ¿Acaso es por toda la situación que estamos viviendo ahorita con todo esto de migración? Estás tan lleno de temor que ya no sales de tu casa, estás asustado, miras por la ventana, suena la puerta y estás paniqueado a toda hora. No permitas que el temor te venza. Hay sueños que nunca vas a disfrutar, bendiciones que no vas a recibir porque has permitido que el temor tome lugar en tu vida. Te ha paralizado. No permitas que esto suceda en tu vida. Y tercero, el temor nos aparta de la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces cuando nosotros nos llenamos de temor, obramos en nuestras fuerzas, actuamos por impulso. Y cuando hacemos eso, eso nos lleva a cometer errores. Nos alejamos del Señor. El miedo nos paraliza y no queremos escuchar. Solo obramos por impulso, por temor. Y muchas veces terminamos con la soga al cuello. No hay gigante más grande, o por muy grande que sea, que Dios no lo pueda destruir. Nada es más grande que Dios. Nada puede vencer a Dios. ¿Y sabías que como hijos de Dios, nosotros tenemos el poder de vencer cualquier obstáculo? No te lo digo yo, lo dice la palabra. Déjame llevarte a ella. Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Quiero que pienses por un segundo en estos versículos. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador, si tú le has hecho al Señor Jesús tu Señor de tu vida, pues tú tienes una nueva identidad en Cristo.
eres hijo de Dios, has reclamado esa paternidad. Y como hijo de Dios, pues podemos vencer al mundo. Te lo acabé de leer aquí. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pero devolvámonos al versículo 1, ahí mismo, en el mismo capítulo 5, solo que en el versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué nos dice eso? Que todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Más claro, no lo canta un gallo, solía decir mi abuelita. Tú y yo tenemos ese poder para vencer. Tenemos el poder para cambiar nuestra forma de pensar. Tú decides si vives lleno de temor o si confías en el Señor. Todo eso depende de ti, depende de mí. ¿A quién decidimos nosotros creerle? Tú decides si dejas que el temor te venza, te oprima, te amargue, te distraiga, te separe de Dios, te opaque. O tú decides si le crees a Dios. Tú decides si vas a la conquista o tú decides si te paras en este lado de la montaña y desde lejos ves tu sueño pasar y le dices adiós. Todo porque te quedaste paralizado, porque no has querido confiar en Dios, porque ha sido más fácil llenarte de temor. Cuando tú pones tus planes en el Señor y cuando tú haces la voluntad de Dios, y ahorita voy a entrar en este pequeño detalle, vas a entender que los planes de Dios son mejores que los nuestros. De hecho, la Biblia está llena de promesas. Y una de las promesas que a mí más me fascina, la quiero compartir contigo. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor sabe los pensamientos. Él tiene un plan mejor que el tuyo y el mío. Sus planes siempre van a ser mejores y nunca fallan. Solo necesitamos creer, porque recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, mi gente, mueve montañas. Tenemos que aprender a creer. Mira, hay cosas que nosotros le vamos a pedir al Señor que quizás no se nos van a dar, porque Dios sabe, número uno, que antes de que nosotros le pidamos de qué tenemos necesidad, hay cosas que en su perfecta voluntad y en su eterno tiempo, porque el tiempo de Dios es diferente al de nosotros. Dios en una mesa ve el presente, el pasado y el futuro. Y Él sabe que si nos da cierta cosa u otra cosa, nos va a hacer daño. O quizá no estamos preparados para recibir lo que Él nos quiere dar. Entonces, número uno, aprendamos que primero, por encima de nuestros deseos, está la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, como lo hemos dicho, es buena, es agradable y es perfecta. Hay cosas que el Señor nos va a decir, mijo, ya le di todo lo que necesita, sus dones, sus talentos, vaya, conquiste la tierra. Ah, papito, hasta, no sienta temor que yo estoy con usted, pero se tiene que levantar a conquistar eso. Cuando tú sientes eso, porque tú sabes que viene de Dios, tú te levantas y conquistas ese sueño, esa meta, ese plan que tú has puesto, que lo pusiste en oración, que lo pusiste delante de Dios. Y el Señor te va a dar la victoria. Así que medita en esto, mira. Dios trabaja con nosotros, Dios trabaja con nuestro corazón, Dios nos alista para la bendición que nos quiere dar, nos prepara para que no fallemos y podamos recibir esa bendición que el Señor quiere darte. Así que lucha, persevera, no te des por vencido, pero sobre todo descansa y confía en Dios. El temor humano es real, pero no es más grande que Dios. Nunca va a ser más grande que Dios. Si tú estás luchando en este momento de tu vida con temor, no te preocupes, no estás solo. Jesús en un momento sintió y se tuvo que enfrentar al temor. Cuando estaba en el Getsemaní orando, le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, sentir temor es normal porque el temor nos lleva a buscar a Dios y a confiar en Dios. Lo que no debe ser normal es vivir en temor. Alguien decía, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza,
pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Quita el temor que te evita o te impide conquistar y confiar en el Señor y reemplázalo por la fe que te permite descansar en Dios. Porque si tú confías en Él, yo te puedo asegurar que Él está contigo. Siempre ha estado con nosotros desde el principio. Hemos sido nosotros que por nuestra terquedad nos hemos alejado de Dios. Satanás sabe cómo conquistarnos, alejarnos, oprimirnos o reprimirnos. Y el temor es una de sus armas favoritas. Porque sabe que el temor nos detiene, nos apaca, nos aparta y nos saca del camino. Pero confía en el Señor. Ten fe en el Señor. Descansa en Él y no dejas que el temor paralice tu vida. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti. Recuerda de darnos ese like, ese share. Comparte la palabra para que sea de bendición para alguien más. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí.